escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Eso, qué lindo, ¿eh? Cómo vamos creciendo. Mi esposa me estaba diciendo recién, después de la presentación de los miembros, que hoy, 7 de junio, hace un año exacto que estamos en Belmont. Hoy. Así que la verdad que ha sido un año fantástico y cómo Dios se ha movido, y estamos felices de estar en esta hermosa casa y ser parte de este hermoso ministerio, y por supuesto ser los pastores del Ministerio Español es lo mejor que me ha pasado en la vida hasta ahora. Así que estamos muy felices, muy contentos. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? Amén. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Padre, porque has sido y serás fiel siempre, cada día de nuestra vida. Y Señor, queremos orar para que nos hables en esta tarde. Y te agradezco porque estamos juntos en un mismo espíritu, como una familia, buscando tu rostro, tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Y como se cumplió esto, y estaba pensando qué predicar o qué hablar del Señor, y el Señor habló a mi corazón, y se me vino algo interesante, algo que el Señor me había hablado, algo que Dios había ministrado en mi vida hace más de un año. Y hablando con mi esposa, ¿vieron qué bueno es tener una buena esposa, tengo mi sabiduría yo que anda al lado mío. Y hablando con ella, y dice, ¿te acordás de esto? Y es verdad, wow. Y bueno, te lo quiero compartir hoy. Y hoy quiero hablarte de los GOATs de la fe. El salto que cambia todo. Y quiero empezar con algo un poco divertido. ¿Qué es GOATs? Tal vez te preguntarás. Bueno, es algo que se ve mucho en internet, se conoce mucho en el fútbol, en los deportes. ¿Alguien sabe qué es GOATs? ¿Qué significa? No, quiero mostrarte una imagen de un GOATs, por ejemplo, para que veas, ¿no? Este es un GOATs. Déjalo ahí un ratito, Juancito, por favor. Después te paso el premio que tengo para vos. GOAT, en internet, bueno, en todos los deportes se habla del GOAT, y el significado es el más grande de todos los tiempos, ¿sí? Está en inglés, obviamente, GOAT, y a su vez GOAT, ¿qué significa en español? Cabra, ¿no? Por eso la cabra. Y hoy quiero hablarte, no de este GOAT que podíamos hablar todo el día, no, mentira, es un chiste. Pero el GOAT es de una persona que llegó muy lejos, de alguien que ha alcanzado todo, que lo ha ganado todo y que se sigue esmerando y sigue avanzando. Esa es la idea del GOAT en los deportes, en diferentes deportes, diferentes técnicas. Pero hoy quiero hablarte de este GOAT, que es la siguiente imagen, de la verdadera cabra. Mira qué carita, Este está loco, te quiero comer, dice. ¿Qué habrá comido, no? Y es fascinante este animal, ¿no? ¿Cuántos conocen lo que hace la cabra? ¿Alguien conoce lo que hace la cabra? Bueno, lo que hace la cabra es fascinante, cómo se mueve por las montañas. Hay una imagen que también quiero compartir, y quiero hablarte de esta imagen precisamente, ¿no? La cabra se mueve entre las montañas y va encontrando huecos y va escalando sin ninguna soga ni nada. Y se llaman las cabras de montaña. Y es interesante cómo esa cabra salta de ese lugar a ese hueco para seguir su camino. Y podemos ver videos y demás de cómo se mueven por las montañas. Y es interesante que esta cabra, cuando está frente a un salto, no mira la profundidad que hay, no mira el riesgo que toma, sino que está mirando el punto donde va a caer. ¿No? El punto donde se dirige, ¿no? No mira el vacío, no mira la caída, solo está mirando al otro lado. Sus ojos están puestos solamente en ese destino, en ese lugar a donde se dirige el animal.
mientras se va moviendo, mientras se va corriendo. Y esta imagen es una imagen que obtuve hace muchos años, que me pasaron y siempre me gustó y cuando la miro me transmite mucho. Porque es algo que Dios siempre nos habla y es un poco de la fe en Cristo, ¿no? Es un poco de lo que Dios nos pide diariamente en nuestra vida, en la vida cristiana o en nuestro ministerio, en lo que Dios nos quiere llevar. Y porque Dios muchas veces nos pone en situaciones que solo vas a encontrar el lugar seguro cuando des un salto de fe. Y en ese salto de fe está el vacío. No hay nada donde pisar. Es un salto como el que hace este animal. Por eso quería dejar esta imagen para que tengamos la imagen en nuestra mente, ¿no? Y tal vez que lo único que tenés del otro lado, lo único que hay del otro lado, no es un mapa, no es la explicación completa, no es el control total. ¿A cuánto le gusta tener en control total de las situaciones? Levante la mano. ¿A alguien que le gusta? Qué complicada tu vida, hermano. Ay, Dios. Es difícil dar un salto de fe para aquellos que necesitan tener el orden de todas las cosas. Pero del otro lado no siempre está la explicación completa o el control total, sino solo una promesa. Lo único que tenés es una promesa de Dios, algo que Dios habló a tu corazón, algo que Dios dijo, hace esto. Entonces, la pregunta no sería si el salto que vas a hacer es alto o es grande, sino en qué estás enfocado para dar ese salto. O sea, ¿estás enfocado en Dios cuando haces ese salto que nos dice avanzá? Yo quiero hablar de tres goats bíblicos. Solamente 3, porque nos faltaría la vida para seguir hablando de todos ellos, ¿no? De la fe, que es de diferentes momentos en su vida, que nos enseñan cómo avanzar en las promesas de Dios. Tal vez vos estás estancado en una situación. Estás en un momento en tu vida donde no vas ni para adelante ni para atrás. En lo profesional, en lo ministerial, en lo que sea. Estás ahí sentado y viendo cómo la vida pasa y no sabes qué o cómo. Estás frente a una oportunidad. Dios te viene hablando. Estás ahí en un lugar esperando qué. Tal vez esto te motive y Dios habla a tu corazón. Y lo primero que veo en estos héroes de la fe, en estos goats, en estas cabras, nuestra primera actitud es saltar sin ver todo. Decí conmigo, saltar sin ver todo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Si pueden buscar su Biblia, si quieren. Quiero elegir a Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin ¿qué? Sin saber dónde iba. Y la fe que tenía Abraham está absolutamente segura que cree que eso es verdad. No necesita pruebas de que es verdad. Cree que es verdad. Y también esa fe cree que va a suceder. O sea, no solo cree que es verdad, sino que también está creyendo que eso va a suceder. Si Dios me dice anda porque una persona, voy a ir porque no necesito pruebas porque ya lo sé. Porque tengo fe. Y no es una esperanza, no es una fe que se encuentra solo en esperanzas que se hace ilusiones en cuanto a lo que viene. Puedo tener una ilusión de lo que venga, sino que estoy mirando hacia adelante con absoluta convicción. Por eso Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque fe es estar en pie en lo que creo y dar prueba de lo que no veo. O sea, yo tengo convicción en mi corazón. Y Abraham tenía convicción. Cuando Abraham recibe el llamado de Dios, estuvo dispuesto a ir a lo desconocido para encontrarse con lo prometido. Mira lo que dice Génesis capítulo 12,
Versículo 2, ¿hasta dónde saltó Abraham? Dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó esto, Abraham saltó a esto, no tenía nada. Salió sin saber dónde iba, solo se mantuvo en esta promesa y saltó, creyendo que esto es sí y amén. Esa era su convicción. La fe de Abraham fue una fe que estaba dispuesta para la aventura. Que si Dios los dijo es sí, no tengo por qué dudar. Salimos, dijo Abraham, y Abraham salió. Y sabemos que Abraham estaba enfocado en una sola cosa, sin mirar su edad, sin mirar su cuerpo, sin mirar tantas dificultades que estuvo. Esto es cuando mirás la distancia que tenés que saltar, cuando empezás a medir y decís, no me alcanza. Y Abraham era ilógico lo que estaba haciendo, y era ilógico creer que iba a tener un hijo a los casi 100 años, más su esposa siendo estéril. Pero él dio el salto, no calculó. Tenía fe en que si Dios dijo, lo iba a hacer. Entonces, el llamado de Dios, cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios habló a Abraham, en ese momento suponía dejar todo su hogar, toda su familia, toda su ocupación. Y él dijo, bueno, dejo todo, me voy, porque Dios me está diciendo avanzar. Tenía que salir a lo desconocido, y él fue. Y a veces hasta los mejores de nosotros nos agarra miedo cuando nos vamos de viaje. Encima hacer una reserva en el hotel y decir, ¿se habrá hecho la reserva? ¿No? Empezás a dudar. ¿Y cómo estará el clima? Ahora tenés que saber todo. Antes no teníamos el clima. ¿Cómo va a estar el clima? Si va a ser mucho sol, si va a ser poco sol, porque no sé qué tengo que llevar, si va a ser frío, calor, etc. No, tenés que tener todo cómo va a estar para vos prepararte y estar ahí. ¿Se entiende o no? Abraham no tenía ni el celular para ver el clima. No tenía ni el GPS de Google para ver las imágenes del lugar donde iba. Él se lanzó, y a veces hasta el mejor de nosotros nos da mucho miedo avanzar. Siempre vivimos en una vida cautelosa, de acuerdo con el principio de la seguridad lo primero, que está bien, no digo que está mal, pero para vivir la vida cristiana a veces hace falta arriesgarse un poco. Un poco nada más, porque si no, no es fe. Cuando uno comienza a vivir como Abraham, la verdad es que nos encontramos en momentos como estos donde solo sos sostenido por la fe, en la promesa de Dios. Si la fe pudiera proveer todos los pasos del camino, no sería fe. Porque ¿qué es fe? Es certeza en lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no puede a veces proveer todos los pasos del camino, porque no sería realmente fe. Entonces a veces uno se pone en camino donde la voz de Dios nos llama sin saber cuáles serán las consecuencias. Señor, si vos me llamás, yo voy. Heme aquí. ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás llevando a hablar? ¿Qué pasos tengo que hacer? ¿Dónde me estás guiando? No miro si tengo o no tengo. Escucho a Dios y obedezco. Eso fue la fe de Abraham. La fe de Abraham era la fe que tiene paciencia. Porque cuando llegó, esto es interesante, cuando él llegó a la tierra no recibió lo que le prometió. ¿Y sabes cuál es lo más difícil? El momento más difícil es el del medio. Porque cuando recibís esa palabra, ¡ay, Dios me habló! ¡Wow! Sí, te bendeciré. Y la fe está como, ¿no? No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Ya estás bien. Y al final está bueno, porque al final llegué, lo logré. Mirá, Dios fue fiel, Dios cumplió. Y salí sin saber dónde iba, y Dios fue fiel. El problema es el del medio. Es la paciencia, es el esperar. Cuando ya pasó unos meses y no pasó nada. En la vida de Abraham, es interesante, las promesas de Dios nunca se hicieron realidad, y sin embargo, él nunca perdió la fe. Siempre nosotros estamos en prisa, ¿no? Más hoy en el mundo que vivimos, si no es instantáneo no sirve.
Hay algunos que para no le importa tomar un buen café mientras que sea rápido y seguro. Porque tiene que ser rápido. Y cuando Dios se hace esperar ahí, en realidad el problema no es del diablo ni del clima, es tuyo. Porque sos muy impaciente, porque la ansiedad te gana. Y no sabes qué hacer. Y pasó 4 horas y al final Dios no va a hacer lo que me dijo. Pasó 4 horas recién. Un poco de paciencia. Entonces a veces es difícil y es el tiempo más difícil, es el del medio. Pero Abraham supo esperar. La persona de fe es la que mantiene viva la esperanza y el esfuerzo al 100%, hasta aún en estos días tan grises que son los del medio, que parece que ya pasó. Y tal vez si hoy te toca estar en el medio y decir, no está sucediendo lo que Dios me habló, tenés paciencia, tenés fe, porque diste el salto y Dios no es deudor de nadie, ni hijo de hombre para mentir. Amén. Entonces, la fe de Abraham era una fe que miraba más allá de este mundo. Nadie va a hacer algo si no vale la pena, menos sin visión. Pero Abraham sabía lo que Dios le había mostrado, sabía dónde se dirigía. Entonces, es ahí cuando Dios tal vez no puede mostrarnos su propósito entero si no aceptamos o si no estamos dispuestos a recibirlo. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios, aún en los momentos difíciles, en los momentos áridos de nuestra vida, Él nos revela la visión. Y cuando esa visión llega, cada esfuerzo, cada desafío, cada batalla diaria, la podemos vencer. Podemos estar. Lo segundo, tenemos otro ejemplo, nos deja Hebreos 11. Y no solamente, como le decía al principio, como hablaba, saltar sin ver todo, sino saltar aunque nadie lo entienda. Y acá tenemos la historia de Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Es muy conocida y podemos aprender un montón. Dice Hebreos 11:7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La historia de Noé se encuentra en Génesis capítulo 6 al capítulo 8. Dios le dijo a Noé, Noé, construí un barco porque voy a hacer caer agua del cielo. En esa época en el mundo no existía la lluvia. Entonces primero Noé empezaba a construir algo lejos del mar, gigante, nunca antes construido. Y segundo, su mensaje era ridículo. ¿Cómo va a caer agua del cielo?, le decían. Entonces ahí estaba Noé, que tenía que decidir si hacer el salto o no hacer el salto. Y fue otro hombre de fe que decidió saltar en pos de lo que Dios le hablaba. La humanidad estaba corrompido, la humanidad estaba mal, Dios iba a mandar un diluvio y Dios le dijo a Noé, saltá. Y Noé obedeció y así salvó su familia. Cuando Dios te dice saltá, saltá. Porque eran los días secos cuando Noé empezó a construir el arca. O sea, era imposible primero que caiga agua del cielo y era imposible que suceda lo que Noé estaba diciendo que suceda. Pero Dios le dijo, Noé, si querés salvar tu familia, saltá en el tiempo que yo diga. Si querés salvar a tu familia, tenés que escuchar a Dios. Si querés salvar tu vida, tenés que saltar cuando Él lo dice. Porque Él siempre te va a llevar a terreno seguro. Él siempre te va a llevar a los lugares donde las promesas se cumplen, donde Dios trae la victoria. Pero a veces hay que saltar. Ni Noé lo veía. Era una locura lo que Noé estaba escuchando. Y Dios le estaba pidiendo que haga una locura nunca antes vista. Así que si Dios te pide hacer una locura, no vas a ser el primero, porque a Dios le gusta hacer eso. Porque Dios es un Dios original. Nunca se había conocido un barco tan grande en esa época. Ese barco representaría como un edificio de 3 pisos. Y si querés tener una idea de la longitud, era como un estadio de fútbol de largo. O de cualquier deporte, de soccer, de lo que sea. Era grande. Necesitaba muchos árboles para cortar todo eso, ¿no? Y seguramente la gente veía lo que estaba haciendo y les parecía una locura. Lo que veían y lo que escuchaban de Noé. Y en Noé vemos 3 cosas. Él creyó a Dios.
Y seguir a Dios se basa en creerle a Dios. Aunque Dios te lleve a enfrentar situaciones que no quieres enfrentar. Aunque Dios te lleve a decir cosas que no querés decir. Pero si Dios te dice que tenés que hacerlo, hacelo. Porque es la única forma de caer en terreno firme. Noé le creyó a Dios. Él tomó la parábola. Le parecía una locura, pero se jugó el todo por el todo. Él se jugó. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos habla. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos habla. ¿Qué es lo que Dios te está hablando hoy a tu vida? ¿En qué momento de tu vida estás que Dios te está empujando a hacer algo que decís, es una locura? No puedo hacer esto. ¿Cómo voy a hacer? Pero Dios te está llevando a que hagas algo que a vos te parece que va a destruir todo. Pero si Dios te dice que hagas algo es porque Dios va a sanar todo, porque Dios va a restituir todo, porque Dios va a hacer un milagro. Noé decidió hacer esa locura y su familia fue salva. Noé decidió dar ese mensaje loco, dar esas palabras loco, pero su familia fue salva. Noé le creyó, Noé no se desanimó por las burlas. Imagínate en esa época construir lo que estaba construyendo Noé, era una locura. ¿Cuántas burlas habrá recibido? ¿Cuántas risas? Seguro que le pareció una locura todo en ese día viendo construir eso, escuchar que iba a haber un diluvio, pero él siguió trabajando, él siguió haciendo. Vas a escuchar un montón de cosas. No lo hagas, no lo digas, no hagas, no saltes, no esto, no. Pero si Dios te habló, quédate con lo que Dios te habló. Tal vez todos estén en contra. Pero la única forma de llegar al otro lado es respondiendo a lo que Dios habla al corazón. Es respondiendo a su palabra. No todos van a estar de acuerdo. Cuando el Señor Jesús dijo, tengo que ir a la cruz y tengo que morir, todos sus discípulos más cercanos que le dijeron, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? Estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? No lo entendían, no lo veían. Y sí, muchas cosas que Dios hace no las entendés y no las ves, pero las hace para traer victoria, para traer sanidad, para traer restauración, para afirmar tus pies y para que vos veas que la fe en Cristo mueve montañas. Dios obra y obra en gran manera. Amén. Noé fue justo por su fe, porque cuando otros no vivían conforme a Dios, él sí lo hacía. Cuando otros hacían oídos sordos a las advertencias de Dios, Noé le hacía caso. Cuando otros se reían de Dios, Noé lo respetaba. Se dice de Noé que con su luminosa fe en Dios puso al descubierto el sombrío escepticismo del mundo. Su fe fue decidir que aunque a otros le parezca locura, él decidió hacer lo que Dios le decía. Dio el salto. Mientras toda una generación ignoraba a Dios, seguía su propio camino, Noé obedeció. Y último, versículo 23 del capítulo 11, tenemos otro personaje bíblico. Usted puede seguir leyendo de Noé, que es magnífico. Pero tenemos otro personaje, otro ghost, que es Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿Cuántas películas de Moisés? ¿Cuántas telenovelas? Dice versículo 23, dice, fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿en quién? En el invisible. Moisés, otro que tuvo que dar el salto, el gran líder, el libertador, el que recibió la ley de Dios desde las manos de Dios, la mismísima ley. Un hombre de fe. A lo largo de toda su vida vemos actos de fe de Moisés. Cómo él se esforzó, cómo él trabajó. Y el autor resume esta vida de Moisés. La fe en sus padres. No podían tener, mataban a los niños, etcétera, etcétera. Los padres lo escondieron, arriesgaron su vida. Una fe que renuncia en Moisés. Él tenía todo, él era hijo de Faraón, no era como un hijo para el Faraón.
Él siguió, se crió con todas clases de lujo. Su fe lo llevó a escuchar lo que Dios hablaba a su corazón. A la renuncia, la fe de esperar. Cuando tuvo que huir de Egipto, hubo tiempo de esperar, igual que Abraham. Hermano, no todo llega rápido. A veces uno tiene que esperar. La espera desespera, ¿no? Pero no desesperes. Aprendamos a esperar. Porque aunque te toque vivir un tiempo de espera, no significa que Dios no lo vaya a hacer. Moisés se tuvo que ir, Moisés se escondió, huyó de Egipto. Él quiso liberar al pueblo por sus métodos, pero Dios dijo, no es por tus métodos, Moisés, es por mis métodos. Y a veces hay que esperar, a veces hay que aprender, a veces hay que ser reseteado por Dios, ser transformado para lograr alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados por Dios. La fe de Dios, la fe puesta en Dios, siempre perdura. Algo magnífico de Moisés es que él celebró la Pascua y él dijo, esto lo van a hacer siempre. Y estaban todavía en Egipto. Y cuando Moisés dice, esto va a suceder siempre, eran esclavos ahí, todavía no habían salido. Él ya estaba viendo que lo de Dios siempre funciona. 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 Dios siempre triunfa. Uno hace lo que Dios le dice y vas a encontrar la victoria. Aunque lo que Dios te diga sea difícil de hacer, sea loco, sea duro, pero Dios siempre va a traer victoria, va a traer triunfo. Aunque su respuesta tarde, aunque no llegue el momento que estás esperando de Dios, va a llegar porque Dios es fiel. No hay obstáculos imposibles en la fe. Poné tus ojos en donde Dios te envía a ir y Dios está ahí. Es fe. Cuando ellos estuvieron frente al Mar Rojo, guiándolos hacia... La fe en Dios siempre te va a impulsar hacia adelante, como esa cabra. Siempre te va a impulsar. Siempre te va a impulsar. La fe no te hace retroceder. Dios siempre te va a llevar hacia adelante. No importa tu cuerpo. No importa tu economía, no importa lo que tengas en tus manos. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. No mires tus limitaciones. Ellos estaban frente al Mar Rojo y este sentido de la vida que consiste en saltar vallas, no en tumbarse a lamentarse. Otra prueba más, otro problema más. No te tumbes, no te tires. Créele a Dios. Aún en los momentos más grises de tu vida, aún en los momentos más oscuros de tu vida, créele a Dios y la luz de Cristo resplandecerá y Dios te va a levantar y Dios va a cumplir y Dios te va a llevar donde Él quiere. Amén. ¿Y cómo hizo Moisés para lograr todo esto? Se enfrentó con ejércitos, se enfrentó con un pueblo testarudo, se enfrentó con un mar, se enfrentó con un montón de cosas. Y algo que me impacta de este versículo de Hebreos, que él se mantuvo, dice, como viendo al... ¿Dónde consigo esas fuerzas para saltar? ¿Dónde consigo esa fe para que en el momento del medio gris y difícil me mantenga creyendo? ¿Dónde consigo esa valentía para decir, lo voy a lograr? ¿Cómo haces para estar mantenido en pie a pesar de tus limitaciones físicas, a pesar de tu economía, a pesar de tus limitaciones X? ¿Cómo haces? Porque Moisés cuando fue a Egipto, algunos dicen que era tartamudo, otros dicen que no sabía, se había olvidado del idioma y por eso necesitó a Aarón. Porque Moisés se mantuvo, ¿qué dice? Viendo al invisible. La característica sobresaliente de Moisés era la íntima relación con Dios. Diga conmigo, íntima relación con Dios. En Éxodo 33:9 no está ahí, solo es una parte. Leemos que dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como el que habla con un amigo. También en Números 12 leemos que con él yo hablo de boca a boca, dice Dios.
Él tenía una íntima relación con Dios. Él caminaba con Dios. Él sabía cómo era Dios. Él sabía quién era Dios. Él hablaba con Dios. Abraham hablaba con Dios. Dios dice, ¿cómo voy a hacer algo en Sodoma y Gomorra, que está el sobrino de Abraham? Voy a hablar con Abraham, que le voy a decir lo que voy a hacer. Porque había una relación, había intimidad. Y cuando hay intimidad y relación con Dios en mi vida, hay una fe fuerte, hay una fe que rompe muros, hay una fe que avanza en los momentos difíciles, hay una fe que avanza en los momentos de oscuridad, porque sí, la vida no es color de rosa siempre, hay momentos duros, hay momentos que tenés que esperar, hay momentos que tenés que enfrentar el error, hay momentos que tenés que enfrentar la vergüenza, pero cuando hay una relación con Dios, hay una fe que te mantiene firme y que te da la fuerza para enfrentar, que te da la fuerza para avanzar, que te da la fuerza y te hace restaurar tu vida. Moisés tuvo que enfrentar a su propia familia. Hay una fe fuerte. Y esa fe lo restaura todo. Había una relación con Dios. Para decirlo más claramente, el secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios. Salía a enfrentarse con cualquier tarea de la presencia de Dios. Él cuando salía a enfrentarse con el Mar Rojo, salía de la presencia de Dios. Él cuando salía a enfrentarse con los de Coré, salió a enfrentarse con los de Coré de la presencia de Dios. Él cuando tuvo que enfrentarse con su hermana, con su cuñado, su hermana, qué sé yo, salió de la presencia de Dios. ¿De dónde salís para enfrentarte con la vida? ¿De dónde salís? ¿De dónde salimos para enfrentarnos con la vida? Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como le conocía. Cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Estás desesperado, corre a la presencia de Dios. Estás triste, corre a la presencia de Dios. Estás en tus días grises, corre a la presencia de Dios. Porque cuando salgas de ese lugar, no va a haber nada que te pueda detener. Cuando salgas de ahí, tu fe va a estar fuerte. Cuando salgas de ahí, vas a poner un pie en el mar y se va a abrir. Porque es la fe en Dios la que nos mueve hacia adelante. No hay fracaso. Nuestro fracaso y nuestro miedo siempre a veces están porque no permitimos que Dios esté con nosotros. El secreto de una vida en victoria es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los hombres, antes de estar cara a cara con esta vida. Es tu intimidad con Dios. Quiero que muestren la imagen otra vez para terminar. Pastor Jason. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, tenemos a Noé. ¿Dónde estás saltando hoy? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? La vida cristiana no consiste en que te quedes al borde del acantilado. La vida cristiana consiste en que saltes. No puedes seguir con ese problema sin resolver. No puedes seguir esclavo de esa enfermedad. No puedes seguir esclavo de ese pecado. No puedes seguir esclavo de tus miedos, de la falta de fe. Tienes que saltar. Tienes que avanzar. Tu matrimonio tiene que salir adelante. No es vivir siempre analizando eternamente el salto, sino es vivir confiando en Dios. Confiando en Dios. Dios nunca te va a poner en vergüenza. Dios nunca va a pisotearte. Dios quiere que tu fe sea aprobada por el fuego y que saltes y que avances. ¿Qué haces ahí? Vos podés ser un goat de la fe, la cabra de la fe.
el hermano más grande de todos los tiempos. O la hermana. Abraham saltó sin saber su destino. Noé construyó algo que nunca antes se vio. Cada uno tuvo que saltar. Cada uno tuvo que enfrentar su desafío, lo que Dios le ponía enfrente. Moisés saltó dejando lo que el mundo le ofrecía. Y sabes que tuvieron en común solo estos tres. No hablé de todos, porque aún el propio autor de los Hebreos dice: si tenemos que hablar de todos aquellos que dejaron la vida por el evangelio, no alcanzarían el tiempo. Lo que tienen de similitud estos personajes es que no esperaron ver todo para obedecer. No esperes ver todo para hacer. Si esta es tu primera vez y decís, a ver, quiero ver si realmente Dios salva, no esperes a verlo. Cree primero. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe, como dijimos, no consiste en ver, consiste en creer lo que Dios nos habló. Yo te invito a que te puedas poner de pie un momento. No sé en qué borde del acantilado estás, que estás midiendo la altura, estás viendo la profundidad. Estás pensando, y sí, lo hago, no lo hago, y qué va a pasar. Y la verdad, nadie sabe qué va a pasar. Puede explotar una bomba, no sé, puede pasar cualquier cosa. Pero lo que sí sé es que si Dios me habló, estoy seguro. Estoy en un lugar seguro. Estoy en un lugar donde voy a avanzar y voy a encontrar la victoria. No sé en qué momento estás de tu vida, en qué área. Tal vez estás en la parte en que Dios ya te habló y estás esperando que suceda, pero no sucedió. Y hay un terreno árido en el medio. No sé, tal vez es una decisión que tengas que tomar. Tal vez es un salto, es soltar algo que tengas que soltar. O empezar algo que te da miedo, que no te animás, que no te ves capaz, no te ves suficiente. No mires abajo, no calcules. Mira lo que Dios te promete y mira lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque si Dios está ahí, Dios lo va a hacer. Porque si miramos el vacío, te vas a paralizar. Y tal vez hace años venís paralizado mirando el vacío. El miedo te paraliza, no te deja moverte. Dejas de mirar a Dios y solo mirás el miedo. Y te ha mantenido esclavo por tiempo y tiempo. Pero cuando miras a el Señor, miras sus promesas, ahí vas a saltar. Cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, ayúdanos a dar el salto, a tomar la decisión. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acerque más a ti. Señor, si falta intimidad y nuestra fe se ha puesto débil, sin fuerzas, y nuestra vida se convirtió en algo automático donde que pase lo que tenga que pasar. Espíritu Santo, ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Tal vez hay alguien que durante los años el miedo lo ha paralizado para no actuar, para no hacer. Y continúa estando al borde, sin animarse a saltar. Padre, que sea hoy el tiempo donde tu Espíritu Santo lo mueva a creer, a avanzar. Tómate un momento con el Señor.